Bueno, hemos leído estos versículos acerca de las viudas. La Biblia nos presenta a Dios como defensor de viudas. Dice la Biblia, defensor de viudas es Dios, Salmo 68:5. Y con esto debemos recordar que hemos estado haciendo un recorrido de estas instrucciones que Dios nos ha dejado guiando a Pablo, inspirando el Espíritu Santo a Pablo a escribir esta carta para que esta iglesia retomara su orden original, para que esta iglesia vuelva a funcionar como en el principio, porque de alguna manera se habían desviado, ya sea por falsos maestros, por el descuido de los miembros de la iglesia, habían infiltrado falsas enseñanzas de tal forma que había un desorden en esta congregación, en la congregación de Éfeso. Entonces Timoteo tenía el deber de poder restaurar el orden en esta iglesia, y estas instrucciones que Dios nos deja y Pablo escribió a esta iglesia y a su discípulo Timoteo es para que nosotros podamos apreciar el modelo bíblico de iglesia, el modelo bíblico de la vida de los creyentes, porque la iglesia no es otra cosa que ustedes y yo, o sea, somos nosotros los creyentes. Entonces Pablo está instruyendo a Timoteo para que pueda retomar y restablecer ese orden. Y entonces aquello que también había sido descuidado era la tarea de suministrar o de cuidar o de abastecer a las viudas que en verdad no eran. Entonces hemos aprendido a lo largo de estos trayectos de estos versículos, hablando de las viudas, que dentro de la soberanía de Dios, Dios dispuso un plan de un cuidado especial de las mujeres. Ellas debían ser asistidas, cuidadas, provistas, protegidas, instruidas por medio de lo que Él también, nuestro Dios, ha designado. O sea, las mujeres debían ser instruidas, cuidadas y de alguna manera también, no me sale la palabra, no es la palabra, provistas por los medios que Dios ha designado. Cuando van creciendo estas mujeres pueden ser cuidadas por sus padres, cuando se casan deben ser guiadas, instruidas y provistas por sus maridos. También hemos visto que los familiares cercanos, cuando sus maridos no estaban, podían ellos encargarse de ellas, y también finalmente la iglesia. Este cuidado especial diseñado por Dios no es simplemente porque las mujeres no pudieran hacerlo. Es porque el creador del mundo así lo ha diseñado, y entendemos que dentro del diseño de Dios, dentro de la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y si eso dice acerca de su voluntad, haríamos bien nosotros como iglesia prestarle atención. O sea que, de alguna manera, el aprender el diseño de Dios, el aprender sobre la voluntad de Dios, como venimos haciendo los sábados al conocer los atributos de nuestro Dios, hace que la iglesia pueda moverse conforme a la voluntad de Dios y no según los criterios humanos. Entonces, vamos a aprender que si la iglesia abraza y sigue y practica el diseño de Dios, eso va a llevar a que esta iglesia lleve gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Cristo estaba siendo adulterado, blasfemado en la iglesia de Éfeso por haber seguido distorsiones o enseñanzas distorsionadas, y es por eso que debía restablecerse esa enseñanza. Estos 14 versículos que estamos examinando ya hace varias semanas, nos muestran la importancia del cuidado que Dios tiene acerca de la mujer, y especialmente de estas mujeres que quedan desprotegidas, desprovistas, que es sinónimo de viudas. Viudas es una mujer que ha quedado desprovista, desprotegida, y no solamente por el hecho de que su marido haya muerto, puede también haber sido abandonada, dejada o divorciada. Entonces queda de alguna manera desprotegida y debe ser atendida por la iglesia. Aprendimos que la iglesia
En el Nuevo Testamento debía encargarse de estas viudas, como vemos en Hechos, cuando las viudas también eran descuidadas y cómo los apóstoles diseñan un medio de proveer a estas viudas. Vemos por medio de estas cartas que las viudas debían ser atendidas por la iglesia. Pero dice la Biblia que debían ser atendidas las viudas que en verdad lo son. Y no quiere decir que las otras viudas no debían serlo, es verdad. Debemos honrar y atender a todas las viudas dentro de la iglesia. Incluso podrían haber viudas que son ricas, que no necesitan un mantenimiento económico. Entonces no, la hermana que quedó viuda tiene plata, tiene auto, tiene casa, no, a ella no tenemos que atenderla, no. De la misma forma nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos de esta hermana, porque si bien no puede ser que no necesite algo económicamente, pero necesita el acompañamiento, la guía, la instrucción de parte de la iglesia. Entonces, de una u otra manera, la iglesia se ha de ocupar de las viudas, de aquellas que han quedado desamparadas, que han quedado desprotegidas y desprovistas. Entonces, pero a ese grupo que necesita ese sostenimiento completo, y Pablo dice que deben ser esas viudas que en verdad lo son, viudas que aprendieron a esperar en Dios. Y la iglesia debe poder evaluar a estas hermanas. No puede asumir simplemente la responsabilidad sin antes examinarlas. Y habíamos aprendido que, por ejemplo, en el versículo 4, que las viudas que debían ser atendidas completamente por la iglesia debían ser aquellas viudas que no tendrían otro medio de provisión. Versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea que Pablo está instruyendo a los creyentes que si dentro de su familia tienen algún familiar que está desprotegido, está desprovisto, sean ellos, los hijos o los nietos, un familiar cercano debe ocuparse de esto. Y esto es un diseño de familia que lo hemos visto y no lo puedo volver a repasar, pero les invito a que puedan visitar la página para que puedan ver toda la instrucción que Pablo nos deja en esta carta. Pero también debemos evaluar que la viuda que debe ser atendida por la iglesia o suministrada completamente por la iglesia debe ser una viuda creyente. Versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y día, y esa es la evidencia de que es una mujer creyente que ha aprendido a esperar no solamente cuando quedó viuda, sino que aprendió a esperar en Dios mientras tenía a su esposo, y cuando quedó viuda siguió en sus oraciones noche y día. Pero también habían viudas que no debían ser atendidas por la vida libertina que llevaban, y en el versículo 6 dice, la que se entrega a los placeres, ella viviendo está muerta. O sea que ese tipo de viudas, por más que estén en la congregación, no podían ser provistas por la iglesia. Y continuando esta serie, continuando el relato, obviamente esto es una continuación de lo anterior, por eso he titulado esto con el mismo título del anterior, cuidando de las viudas en la iglesia, la tercera parte. Entonces Pablo continúa esta instrucción, y lo primero que vamos a ver es esos requisitos o esa instrucción que Pablo nos deja acerca de las viudas que deben ser sostenidas por la iglesia. Ya he dicho que debemos honrar a todas las viudas, atenderlas, acompañarlas como iglesia, pero había un grupo de viudas que necesitaban sostenimiento completo por parte de la iglesia, y para saber cuáles son estas viudas, Pablo nos deja algunas instrucciones. Versículo 9, ahora sí, continuando, y estén atentos por favor, porque van a ir surgiendo acerca de lo que vamos desarrollando de las viudas, van a surgir algunas instrucciones también básicas acerca de nuestra vida cristiana.
Versículo 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Hablando de esta lista, debo decir, hermanos, que me encontré con algunos comentaristas que dicen que esta lista se trata de viudas que servían en la iglesia oficialmente y que estos requisitos es para poder distinguirlas o para poder identificarlas y poder ponerlas dentro de ese listado de viudas oficiales dentro de la iglesia. Y no digo que son hermanos que están errados en esto, sino que han llegado a esta interpretación leyendo un poco acerca de la historia y todo. Pero también hay hermanos que entienden que según el contexto que venimos aprendiendo desde el principio, Pablo está tratando acerca de lo que la iglesia debe hacer con respecto a las viudas, no lo que las viudas tienen que hacer dentro de la iglesia. ¿Me explico? Porque si yo entiendo que de ahora en adelante está poniendo un listado de lo que las viudas tienen que hacer dentro de la iglesia, prácticamente ya está apartando el tema, pero si nosotros continuamos ahora, como Dios permita que terminemos esta sección, vamos a ver que Pablo sigue instruyendo acerca de la responsabilidad de la iglesia hacia las viudas. Y entonces, ¿para qué cité esto de que hay hermanos? Para que ustedes sepan que dentro de los comentarios que puedan encontrarse en sus Biblias y dependiendo de qué autor comente, ustedes se van a encontrar con distintos pensamientos. En este caso, yo prefiero seguir la instrucción y el contexto que viene trayendo un hilo, porque ahí dice, después de darle las instrucciones, dice que ahora pongan en el listado de viudas que deben ser atendidas por la iglesia a ciertas hermanas, ¿sí? Entonces vamos a seguir nosotros con el contexto, porque en serio, si nosotros entendemos que este listado debían componer las viudas mayores de 60 años y que esas viudas eran de un servicio oficial dentro de la iglesia, podemos encontrar un cortocircuito con el pasaje de Tito, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, donde dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahí no está presentando a las viudas como estas hermanas oficiales dentro de la iglesia, sino que las ancianas, las hermanas maduras, las hermanas de cierta edad y de cierta madurez y de cierto camino con el Señor, sean aquellas responsables de poder transmitir a las más jóvenes el rol que deben cumplir como mujeres piadosas, como mujeres cristianas. Entonces, cualquier hermana crecida en el Señor debe estar dispuesta a enseñar a las más jóvenes a abrazar el diseño de Dios. Y entonces no puedo concluir que en un lado está hablando de viudas oficiales y en otro lado haciendo hincapié a cualquier hermana. Entonces, cuando encuentro ese cortocircuito, dije, no, prefiero seguir el contexto. Y yo sé que hermanos comentan y pueden ser guiados también para entender cierta cosa, porque también se entiende que en la iglesia ya del primer siglo, no la iglesia bíblica, sino que tuvieron este tipo de hermanas que servían dentro de la iglesia, pero no por eso queremos cambiar este contexto. Venimos aprendiendo del contexto de la responsabilidad de la iglesia hacia las viudas. ¿Se entiende, hermanos? Así que vamos a continuar con ese contexto. Siguiendo el contexto, entonces, la iglesia debía incluir en esta lista de ayuda a las viudas mayores de 60 años. ¿Por qué 60 años? Porque en esa cultura era una edad donde los hombres o las mujeres se retiraban de alguna manera de sus actividades y a esa edad ya no serían fácilmente llevadas por sus pasiones como las más jóvenes, como veremos más adelante. Pero también dice Pablo que estas mujeres
que incluyeran en la lista debían ser mayores de 60 años y que hayan sido esposa de un solo marido. Y en este caso Pablo no está hablando acerca de la cantidad de maridos o la cantidad de matrimonios que pueda tener una mujer, o que esté prohibiendo el segundo matrimonio, ya que más adelante, como lo veremos en este día, dirá que las jóvenes se vuelvan a casar. Entonces, si él estuviera prohibiendo o estuviera diciendo que sea esposa de un solo marido y después les dice que se casen, las estaría metiendo en problemas, porque al casarse ya estarían fuera del listado de esta protección que la iglesia debía darles a ellas. Entonces, esposa, mujer de un solo marido, en el original es mujer de un hombre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que esta viuda debía andar mientras estaba casada en pureza, respetando y siendo fiel a su marido mientras estaba con él. Sí, es lo mismo que cuando vimos en los versículos donde hablaba de los obispos, de los diáconos, cuando decía marido de una sola mujer, que debía ser fiel y íntegro en su matrimonio. De la misma forma está diciendo que esta mujer, esta viuda, debía ser tomada en cuenta y debía haber sido examinada siendo fiel a su esposo y guardando respeto mientras ella estaba con él. Pero Pablo continúa dando requisitos acerca de estas viudas que debían estar en el listado. Estas viudas que verdaderamente esperaban en Dios. Versículo 10. Acompáñenme y leamos juntos. Dice, que tengan testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En síntesis, debía ser una mujer piadosa, dispuesta a servir cuando se le presentara la oportunidad, y prácticamente no necesita tanta explicación estas palabras porque son bastante claras. Pero lo que sí podemos nosotros extraer y lo que podemos nosotros aprender de esto, que nuestro Señor tiene un cuidado incluso de los recursos que la iglesia posee. Alguno puede decir, no, pero ¿para qué ponen requisitos para ayudar? Ayuden y listo. ¿Por qué tenemos que privarnos de ayudar? Algunos incluso si empezamos a dar requisitos van a ver que somos una iglesia mala, que no quiere ayudar a los demás. Hermanos, debemos recordar que los recursos materiales de la iglesia, como el tema de las ofrendas también, deben ser administrados sabiamente y usados según los criterios que Dios nos enseña en estos pasajes y en otros. No podemos nosotros hacer un mal uso de los recursos del reino, aunque nos queramos hacer más buenos que Dios. El Señor sabe por qué y para qué pone estos límites, como lo veremos en un rato. Si solamente nosotros ayudamos ligeramente a todas las viudas, vamos a ver más adelante que tiene sus repercusiones también y tiene sus peligros. Entonces, antes de poner como digo siempre, antes de poner nuestras buenas intenciones, bueno, pero es una hermana, aunque no haya cumplido estos requisitos, ayudémosla igual. Estamos haciendo un mal uso, porque estamos haciendo a un lado la palabra de Dios para seguir simplemente nuestras buenas intenciones. Entonces, debemos aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, y porque también hemos aprendido que los recursos que ingresan dentro de la iglesia, recursos que ustedes proveen para que en su tiempo podamos nosotros usarlos sabiamente, deben ser cuidados, deben ser administrados sabiamente.
Otro punto que podemos nosotros extraer de este pasaje acerca de estas viudas o los requisitos que debían cumplir, que dice que debían ser tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado buena obra. Si vemos, hermanos y hermanas, atentamente, estas buenas obras a la cual Pablo se está refiriendo acerca de las mujeres, se dan en un contexto de hogar. Presten la atención, examinen, repasen, vayan y atraviesen toda la Biblia si quieren, pero el contexto de las mujeres teniendo esas buenas obras se les da en el contexto de hogar, como también lo veremos más adelante, y como también acabamos de leer de Tito, dice que las mujeres, las ancianas, enseñen a las más jóvenes a ser ¿qué? Prudentes, castas, respetuosas, que aprendan a amar a sus maridos, a sus hijos, que aprendan a gobernar sus casas. O sea, dentro del gobierno del hogar. Entonces, mientras esta mujer estaba casada, mientras esta mujer tenía la provisión de su marido, su trabajo, su función, su rol era amar a su marido, amar a sus hijos y ser cuidadosa de sus casas, como lo leímos hace un rato. Sé que puede ser incómodo incluso para mí mientras meditaba y mientras pensaba en este tema, y gracias al hermano Bruno que oró y pidió que el Señor me dé fuerzas y comparta lo que el Señor me ha llevado a meditar. Sé que puede ser incómodo hablar de este asunto, más cuando el feminismo hoy en día está al rojo vivo. Y yo ya he dicho, mis hermanos, y lo vuelvo a repetir, que el machismo existe, existió y va a existir. El machismo es una distorsión del diseño de Dios. El machismo es una distorsión del diseño de Dios y es, por tanto, diabólico. Es diabólico porque destruye el diseño de Dios. Es un extremo a la cual muchos hombres han caído. Pero la solución a esto no es el feminismo. El feminismo es otra distorsión. Es otra mentira de la serpiente antigua que muchas mujeres han escuchado y están creyendo a la voz de esa serpiente que les dice cosas. Y ahí se despierta lo que hoy nosotros estamos conociendo como el feminismo, la liberación femenina, la liberación del patriarcado. ¿Cómo encontramos un equilibrio entre el machismo y el feminismo? La armonía, el equilibrio a estos dos extremos es la palabra de Dios. Es el diseño de Dios, la cual el creyente debe anhelar andar, la cual el creyente, cada uno de los hermanos y hermanas, deben renovar su entendimiento y poder abrazar con todo gozo y con todo esfuerzo estos diseños que Dios nos enseña en su palabra. Y mis hermanas, Dios las libre de abrazar, no directamente, no porque se pongan un pañuelito verde, no porque estén en las marchas, pero la influencia, el pensamiento, esa filosofía de que ustedes pueden, esta filosofía, y no digo que no puedan, pero hace que ustedes de alguna manera empiecen a distorsionar su entendimiento del diseño de Dios y empiecen a abrazar. No completamente como esas mujeres que están con pañuelo verde, pero de alguna manera en su hogar ustedes se van a dar cuenta si están cumpliendo el rol diseñado por Dios para las mujeres.
Y es por eso que en estos tiempos donde están estas filosofías, donde hay tanta falsa enseñanza, donde hay tanta distorsión de los diseños de Dios, es donde nosotros debemos hacer como le dijo un momento a Jeremías en Jeremías 6:16, dijo el Señor, dijo Jehová así: Paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es tiempo de que por ahí frenemos y empecemos a examinar el pasado, examinemos la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Porque este pueblo, después de que escuchó esto, párense, examinen, vean las sendas antiguas y caminen por ella. El pueblo dijo: no andaremos. O sea, no seguiremos la instrucción de Dios, seguiremos nuestros pensamientos. Y es necesario que nosotros como creyentes examinemos nuestras vidas, nuestro presente a la luz de las Escrituras y también mirando hacia atrás. Y para esto y para animarlas a abrazar el diseño de Dios, que el esfuerzo que las mujeres hacen al abrazar el diseño de Dios, tanto en el cuidado de sus hijos, en el respetar a sus esposos, al sujetarse a sus maridos, es algo que Dios dice que es bueno. Él lo ha diseñado y ese trabajo y ese esfuerzo que la mujer hace va a ser recompensado. Quiero contarles una historia. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes, hermanos, conocen a una mujer piadosa de hace tiempo llamada Elizabeth Scatliffe, algo así? Scatliffe es difícil. ¿Alguna conoce? Elizabeth Scatliffe, algo así es. ¿No? ¿Alguien conoce a John Newton? ¿Sí? Bueno, otra ayudita más si no lo conocen. ¿Cuántos de ustedes conocen el himno Sublime Gracia del Señor? ¿Cuántos? No es que me haga el cantante, pero salió. Iba a decirlo nomás, pero salió. ¿Cuántos? Sublime Gracia. ¿Cuántos conocen ese himno? Ah, pocos. ¿O todos? Bueno, detrás de John Newton, que fue el que escribió este himno, estaba la madre, Elizabeth Scatliffe. Y quiero contarles un poco esta historia. Elizabeth, cuando tuvo a su hijo en su corta edad, sufría de tuberculosis, por lo cual esta enfermedad a su tiempo reclamaría su vida. Aunque Elizabeth era incapaz de funcionar como ella hubiera deseado, no desperdició sus días, sabiendo que el tiempo con su hijo podría ser corto. Decidió aprovechar al máximo lo que le quedaba. Ella asumió el papel de maestra y pasó horas con John Newton. Horas cada día. Newton cuenta: cuando yo tenía 4 años, yo podía leer y también podía repetir las respuestas de las preguntas del catecismo menor de la asamblea y todos los catecismos menores del Dr. Watt y los himnos de sus hijos. Instrucción de su madre. Elizabeth consistentemente entrenó a su hijo en la teología reformada. John más tarde escribió: como yo era su único hijo, ella hizo el trabajo y placer principal de su vida, instruirme, y me crió en la disciplina y amonestación del Señor. Eso lo dice John en su biografía. Basado en la mente rápida de su hijo y fácil comprensión de la teología, Elizabeth, escuchen lo que oraba Elizabeth, oró y esperó que Dios lo llamara al ministerio. Él vuelve a citar su testimonio: mi madre observó mi progreso temprano con un placer peculiar y pretendía desde el principio criarme con una perspectiva al ministerio. O sea que
su hijo era niño chiquitito y ella ya oraba para que este hombre, este niño que cuando creciera pudiera ser un ministro de la palabra. Elizabeth había guardado en la memoria de su hijo muchas piezas valiosas, capítulos y porciones de las Escrituras, catecismo, himnos y poemas. Aunque Elizabeth estaba gravemente enferma, no permitió que su condición le evitara el cumplimiento. Escuchen esto, hermanos, no permitió que su condición le permitiera el cumplimiento, cumplir con el cumplimiento de su deber dado por Dios. Ella entendía su deber, ella entendía su rol, ella entendía su función dado por Dios. Por el contrario, su enfermedad le dio urgencia para sentar un fundamento temprano de la doctrina cristiana y práctica. Usó la fuerza que tenía para expresar el amor más profundo por su hijo. Ella le enseñó a conocer la existencia de Dios. Ella le enseñó a ver lo que era la santidad de Dios y las demandas de Dios sobre su vida. Ella le enseñó canciones que permanecieran en su mente y corazón hasta el día de su muerte. Ella le enseñó a honrar la Biblia y a recurrir a ella para el conocimiento espiritual y la fortaleza. Ella le enseñó las buenas nuevas del Evangelio, que la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Ella exhibía una dulce sumisión a la voluntad de Dios. Ella quería hacer la voluntad de Dios, ella buscaba hacer la voluntad, ella anhelaba, ella exhibía una dulce sumisión a la voluntad de Dios y una profunda piedad, atesorando y obedeciendo cada palabra de Dios. Esta no era una mujer distinta a ustedes, hermanas. Pero cuando esta débil y piadosa mujer cristiana partió a la presencia de Dios, cuando su hijo John estaba a punto de cumplir sus 8 años. Escuchen a qué edad fue instruido este hombre. Ella partió antes de que John cumpliera 8 años. Y aunque después de su partida, John, a partir de haber perdido a su madre, John empezó a vagar, a correr tras sus propios rumbos, seguir toda clase de pecados. Incluso nosotros lo conocemos como un traficante de esclavos. Aunque él se haya ido por el camino equivocado después de la partida de su madre, nunca podría escapar de la gran fuerza de esa débil madre. Como dice el biógrafo Jonathan Aytrek, las lecciones espirituales que el niño había aprendido en las rodillas de su madre nunca fueron olvidadas. Se convirtieron en la base de la eventual conversión y compromiso cristiano de John Newton. John Newton recordaba a su madre de esta manera: mi querida madre a menudo me encomendó con muchas oraciones y lágrimas a Dios. Hermanos, detrás de Sublime Gracia, detrás de John Newton, hubo una mujer piadosa que, aún siendo débil y aún estando enferma, dedicó su vida para instruir a su hijo. Ella no perdió el tiempo y abrazó su rol y abrazó el diseño de Dios, y de tal forma que fue, a pesar de que tuvo un marido ausente, un marido que incluso pertenecía a una iglesia, pero es evidente que no era un creyente, sino era alguien moral nada más, esa mujer permaneció y creció y
y grabó en la mente de John Newton las palabras de nuestro Dios, de tal forma que él, en un día, él pudo pedir misericordia a Dios y encontró gracia. Y es por eso que nosotros conocemos ese himno, Sublime Gracia. Entonces un hermano dice que al igual que Elizabeth, animando a las hermanas, aproveche al máximo cada día y cada oportunidad, porque no sabe cuántos años tendrá para amar, enseñar y entrenar a su hijo. Sepa que esas primeras lecciones no se olvidan fácilmente, que este fundamento temprano no se destruye pronto, que su trabajo en la maternidad no es en vano. Hermanas, las que son madres, no bajen los brazos, sigan instruyendo a sus hijos a temprana edad, insistan, enséñenles a memorizar la palabra, enséñenles y oren por ellos para que el Señor pueda rescatarlos y hacer su obra en ellos. John Newton terminó siendo lo que su madre oraba, un ministro del Evangelio. La oración de una mujer piadosa fue escuchada. Y ese hombre, a pesar de que en su momento, hermano, a veces uno puede decir, ¿para qué tanto esfuerzo? Esa madre murió y su hijo, listo, se fue. Pero Dios no olvidó la fidelidad de esa mujer. Y Dios atrajo a su hijo. Y fue un gran predicador de su tiempo, un hombre fiel y temeroso de Dios. Hermanos, con esto no estoy de alguna manera limitando a las mujeres. Sé que pueden haber hermanas que estén de alguna manera obligadas a poder dejar sus hogares para poder salir y buscar el trabajo, el sustento para su hogar como un medio de provisión. Pero debemos entender que de alguna manera es por necesidad, no por el diseño de Dios, porque incluso había mujeres viudas en el Antiguo Testamento que tuvieron que salir a trabajar, pero salieron a trabajar porque de alguna manera los que debían encargarse de cuidarlas la habían abandonado. Malaquías 3:5 dice, hablando de sus juicios el Señor, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Y ahora dice, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, etc. O sea que habían viudas que estaban trabajando y habían algunos que estaban defraudándolos por medio de su salario. Estas viudas trabajaban porque era su única forma de subsistir y, como dije, habían quienes las habían descuidado. Pero la filosofía de hoy no es la misma, hermanos, y es ahí donde debemos cuidarnos. Estas mujeres salían a trabajar por necesidad, no porque se sentían inútiles en casa. No salían porque buscaban realizarse como mujeres, porque esa es la filosofía de nuestros días. La mujer también puede encontrar realización, entonces, bueno, busquemos la realización. Ellas no buscaban realización, ellas no se sentían inútiles en sus casas. Tampoco querían demostrar a los hombres que ellas también pueden y son capaces y incluso mejores. Tampoco lo hacían porque tenían o porque querían tener una independencia económica y no tener que depender del hombre. Lo hacían por necesidad. Como en el caso de los levitas, hermanos. Los levitas no tenían que salir a cosechar, a cultivar o a criar animales. Dios les había dado un trabajo. Dios les había hecho heredad, va a ser servirme. Ellos debían trabajar en el tabernáculo. Aunque los demás les digan vagos, ustedes no hacen nada, ellos estaban trabajando porque Dios les había designado un trabajo. Y cuenta el relato de la Biblia que estos levitas tuvieron que salir a trabajar. Habían descuidado el trabajo en el templo. ¿Y por qué salieron a trabajar? Porque las 11 tribus que debían encargarse del sustento de esos levitas no lo estaban haciendo. Entonces se vieron obligados a salir. Es la misma forma. Dios le ha dado un trabajo a la mujer.
Dios le ha establecido un diseño a la mujer, como al hombre. Ahora puede ser que en ciertas circunstancias se vean obligadas, pero no porque sea el diseño. ¿Me explico? Y en cuanto puedan, y en cuanto estén en la posibilidad, vuelvan al diseño de Dios. Y hermanas, como les dije anteriormente, también no esperen a ser viudas para empezar a tener esas buenas obras. Empiecen ahora y Dios tendrá cuidado de cada uno de ustedes. Empiecen a confiar en Dios y a esperar en Dios en oración y en súplicas ahora, hermanas. Entonces, en los versículos 9 y 10 nos muestran a las viudas que deben ser puestas en la lista de cuidado y sostenimiento completo por parte de la iglesia. Y mis hermanas, cuando esto suceda, deben entender que no es que la iglesia tiene que tener lástima de ustedes, sino debe honrarlas y sostenerlas porque ha sido el diseño perfecto de Dios y de esa forma Dios muestra su cuidado. Como segundo punto que vamos a ver a continuación es acerca de las viudas jóvenes. Ya he dicho que todas las viudas deben ser ayudadas, acompañadas, guiadas en su necesidad. Pero había un grupo que no podían entrar en ese listado y Pablo nos da las razones. Vamos al versículo 11. Pero las viudas más jóvenes, pero viudas más jóvenes, no admitas, hablando acerca de ese listado, no admitas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que no admitir a todas las viudas? Ahora nos presentan las razones y los peligros que pueden correr al nosotros suministrarle una provisión completa a una mujer que puede buscar la otra opción que también nos los va a presentar. Entonces dice, pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Estas mujeres, estas viudas más jóvenes, no debían estar en el listado no porque a Pablo se le ocurrió o porque Pablo era malo, sino porque era el diseño de Dios. Dios, mis hermanos, es nuestro creador y Él nos conoce y conoce las debilidades de cada uno de nosotros y a su vez nos cuida. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a suministrar los recursos de la iglesia de buena manera y para que esas mujeres jóvenes no sean una carga para la iglesia. Y corriendo este peligro, dice ahí, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pablo, en este sentido, no está en contra del matrimonio. Y no es que si se casaban de nuevo se estaban rebelando contra Cristo, sino que ya había en ese momento algunas viudas que en su soledad y en su desesperación e impaciencia querían o ya estaban casándose. ¿Y por qué entonces Pablo tiene un conflicto en que se estén casando? Porque lo estaban haciendo con varones inconversos, con varones que no eran cristianos. Y muchas de ellas estaban terminando arrastradas por sus maridos inconversos en la apostasía, abandonando la fe. Versículo 15 dice ahí, porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Entonces, el buscar casarse con inconversos, siguiendo sus deseos y no la voluntad de Dios, eso era rebelarse contra Cristo. No es que Pablo no quería que se casen, pero no que se casen con incrédulos. En 1 Corintios 7:39 dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Ves? Ahí está. Se puede casar con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
con tal que sea en el Señor. Y acá también encontramos una aplicación, hermanas, aparte de las viudas, para las mujeres solteras, para las mujeres viudas jóvenes. Hay una instrucción acá. Y entonces debo dar y hablar a las solteras, a las jóvenes solteras y a las viudas jóvenes, darles esta instrucción. Porque digo viudas jóvenes porque también hay personas que están siguiendo y no sabemos su condición. Entonces, solteras y viudas jóvenes, no se dejen llevar por sus deseos o por su impaciencia. Si Dios, hermanas, si Dios les ha dado el don del matrimonio, también deben saber que Él ha preparado un marido para ustedes. Pero que sea Él guiándolos y guiándolas a que puedan encontrar a ese marido que Dios ha preparado para cada uno de ustedes, ese cónyuge, pero según su voluntad, en el Señor, dice ahí, que sea un creyente. Entonces, si vas a buscar un marido, debes estar atenta a esta instrucción. No puedes tener un esposo inconverso. No debes. No porque Dios sea malo, porque quiere cuidarte. Y en este contexto el hermano Sugel dice, hermanas solteras, que no les pase por la cabeza cometer la tontería de querer cambiar su estado civil con un hijo de Satanás, porque vale más la pena ser soltera y querer casarse que ser mujer casada y querer estar muerta. Pablo dijo, cásense con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero también hay otro peligro. Si la iglesia de alguna manera sostiene a las viudas jóvenes, si son incluidas en el listado, hay otro peligro, dice en el versículo 13, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanos y hermanas, esto sí es para todos. Yo creo que el pasaje es claro, pero quiero extraer también algo importante sobre este asunto. Pablo está condenando la ociosidad, pero también el chisme. Aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanos, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿el chisme está bien? No, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Pero debemos aprender el concepto de chisme para no caer en eso. Y quiero darles esta instrucción. Chisme. Escuchen, por favor, estén atentos porque es peligrosísimo caer en esto. Chisme se llama a un rumor o una habladuría. Esto lo busqué en el Google, así que lo pueden ustedes encontrar, no es algo que lo haya diseñado yo. Chisme es un rumor o una habladuría que suele difundirse de boca en boca, muchas veces con el objetivo de criticar a una persona. ¿Escucharon? Chisme tiene la intención de criticar a una persona y es transmitida de boca en boca. Otra definición. Puede decirse que un chisme implica hacer referencia a alguien sin que ese alguien se encuentre presente. O sea, que si yo voy a hablar de alguien o darle alguna acusación o una crítica o algo sin que esa persona esté ahí, eso es chisme. Todos sabemos que el chisme está mal, todos sabemos que el chisme es un pecado, pero debemos aprender para no entrar en esa tentación. Otra definición, chisme es toda información negativa acerca de otra persona dada a quien no se debe dar. ¿Se entendió? Es toda información negativa acerca de una persona dada a quien no se debe dar. ¿Qué quiere decir esto?
que posiblemente esa información negativa acerca de alguien puede ser verdad. No quiere decir que esto es que están difundiendo mentiras. Supongamos que yo sé para dar un ejemplo de Benjamín, para darles un ejemplo nada más, de algo que está haciendo mal. Yo lo sé y es verdad, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Y voy y le doy esa información negativa que yo tengo de Benjamín y se la cuento a Santi. Eso es tener una información negativa de una persona y dársela a quien no corresponde. Porque el Señor nos dice que si tu hermano peca, ve y repréndelo en privado. O sea que si hay algo que está mal, si hay algo que ves que está mal, no vayas con la cara de preocupación a otro hermano diciéndole estoy preocupado, esto me molesta, esto me duele, esto me ofende, cuando solamente tenés que hacer esto, ir, hermano, hermana, necesito hablar con vos. Eso es evitar el chisme. Hacer lo otro es chisme. Y la Biblia condena esto. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El estar chismeando es atentar contra la vida de mi hermano, es atentar contra el cuerpo de Cristo, es atentar contra la misma novia de Cristo. Y eso nos debe dar temor porque estoy yendo en contra de aquella persona por la cual Cristo murió en esa cruz. Hermanos, debemos estar atentos a esto porque el chisme, mis hermanos y hermanas, niños y jóvenes, aprendan esto, el chisme es destructivo y altamente pecaminoso. Y cuanto aún más en la iglesia. El chisme de por sí en todos lados está mal, pero aún mayormente en la iglesia es peor porque estoy atentando contra mi propio cuerpo. Estoy hablando mal, aunque tenga la verdad, aunque sea verdad, estoy atentando contra mi hermano. Y no debe ser así. El Señor ya nos ha dejado instrucción para corregir el error, para corregir el pecado, para corregir el mal comportamiento de algún hermano o hermana, pero debe ser conforme a su diseño. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es pecaminoso y es destructivo el chisme. Es peligroso, hermanos. Como dije, puede ser que la información sea verdad, pero dársela a quien no corresponde se convierte en chisme y normalmente ese tipo de comportamiento, ese tipo de chisme viene disfrazado de preocupación o con un supuesto deseo a colaborar o ayudar. Y estoy diciendo con esto que si sé de algo que está mal, debo callar y ser partícipe y ser cómplice de lo que está mal. No, hermanos, no estoy diciendo eso. Pero si vamos a hacer algo, hagámoslo a la manera de Dios y no conforme a nuestros criterios, nuestros pensamientos y nuestras buenas intenciones. Sigamos la instrucción de nuestro Dios. De esa forma nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos al que nos está escuchando. Ahora bien, entendemos que el que chismea o el que lleva el chisme está pecando contra Dios, pero también lo hace, y esto también es para todos, también es pecado aquel que escucha el chisme, aquel que se hace partícipe del chisme. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues con
No te entrometas pues con el suelto de lengua, no te entrometas. Mis hermanos, no permitan que contaminen sus oídos, no permitan que contaminen sus pensamientos, aunque estén tentados a escucharlos. Porque en serio que el chisme viene de tal forma como que, hermana, quiero contarte algo, estoy preocupado, y automáticamente querés prestar atención. Pero si voy a hablarte de un hermano, cállenlo apenas empiece. No, hermano, no, hermana, no puedo escuchar, no quiero escuchar y no debemos hablar de este tema. Sean sabios en el actuar, hermanos, hermanas, no admitan, no sean partícipes del que tiene su lengua suelta, porque va a contaminarlos en cuanto a sus pensamientos y no los va a dejar estar tranquilos. Proverbios 26, 22 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No cedan ante esto. No permitan que nadie les dé una información negativa acerca de un hermano o de una hermana. Más bien sean sabios y guíenlo a que lo resuelva bíblicamente. No lo escuchen. Y aunque el no escucharlo signifique que esa persona se ofenda, aunque esa persona se enoje, es mejor que escuchemos la voz de Dios antes que escuchar un chisme. Y es la única forma que callándolo y guiándolo a que haga conforme a la voluntad de Dios que nosotros podemos terminar con el chisme. Proverbios 26, 20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces, hermanos, seamos sabios. Incluso vemos que con esta instrucción de las viudas, cómo podemos extraer enseñanzas prácticas para la iglesia y para nuestra vida. Seamos cuidadosos con nuestros oídos, seamos cuidadosos en el momento de hablar. No escondan el pecado de nadie. Si el Señor saca a la luz un pecado, vayan y háganlo en privado. Y si no escucha y no se arrepiente, vayan y busquen otros testigos. Si no se arrepiente, está dando evidencias de que posiblemente no sea un creyente, será expuesto a la iglesia y si no se arrepiente, simplemente lo tendremos que tomar como un gentil y publicano. Pero esa instrucción está dada para cada uno de nosotros y está para usarla. Entonces, al ver que la ociosidad es compañera del chisme, Pablo le dice a las viudas, entonces, para resolver esta situación, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Ves otra vez? Si estas mujeres viudas jóvenes se van a casar, su rol está otra vez en el contexto del hogar. Que se casen, críen hijos, gobiernen su casa. ¿Se dan cuenta? Es el rol que Dios ha diseñado y es un rol honroso, hermanas. El trabajo que Dios le ha encomendado a la mujer no significa que están en sus casas sin hacer nada. Están trabajando, deben trabajar para la gloria de Dios al guiar a sus hijos y siendo hacendosas en el hogar. Es el trabajo que Dios les ha preparado a cada una de ustedes, hermanas. Y para finalizar, versículo 15 y 16 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, y ya hemos visto esto en sus deseos, en su desesperación y en su impaciencia, empiezan a hacer su propia voluntad y empiezan, ya que no pasa nada en la congregación, tendré que salir a buscar a algún hombre allá afuera. O alguna mujer allá afuera. Es lo mismo, tanto para el hombre como para la mujer. Tiene que ser en el Señor. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. O sea que si hay viudas, si tienen algún pariente cercano, algún familiar, sean estos las que se encarguen de sostenerla para no ser gravoso, para no ser una carga a la iglesia, porque la iglesia va a ser la última instancia donde una mujer desprovista será provista por la iglesia. Conclusión, hermanos, para ir finalizando. Toda esta instrucción nos enseña el cuidado y la fidelidad de un padre amoroso, de un padre proveedor que cuida de su iglesia. Y
Y el propósito, mis hermanos, de toda esta enseñanza, de toda esta instrucción, es que en la iglesia del Señor no haya necesidad, que haya suficiente para todos. Por eso incluso el Señor muchas veces prospera a otros para poder ayudar a los más necesitados. Nunca es simplemente para hacerme rico. Es para poder proveer a la iglesia, para poder de alguna manera trabajar junto a la iglesia, proveyendo a aquellos que posiblemente puedan tener necesidad. Hermanos, es la responsabilidad de todos nosotros, de toda la iglesia, no solamente de los líderes, el ver si alguno está en necesidad. Y si en algún momento Dios permite que tengamos viudas que en verdad lo son, estamos todos dispuestos, debemos estar todos y preparados para nosotros hacer la voluntad de Dios y solventar la necesidad de esa hermana. Y sé que este asunto no es común en las congregaciones y se habla muy poco de este tema, pero eso no quiere decir que nosotros como iglesia hagamos oídos sordos o que hagamos la vista a un lado. Estos 14 versículos nos enseñaron de que debemos estar atentos y no descuidar este asunto acerca de las viudas, y debemos recordarlo constantemente. También nos enseña que para conocer la necesidad, hermanos, esto también es importante, para nosotros estar al tanto de la necesidad de nuestros hermanos, debemos estar involucrados en la iglesia. Mis hermanos y hermanas, no crean que venir los domingos y sentarnos y escuchar la predicación ya hemos cumplido con nuestro rol de hermanos en la iglesia. Debemos estar atentos, contribuir con la iglesia, servir en la iglesia. Y cuando digo servir a la iglesia, estoy diciendo que debemos estar dispuestos a servir a los hermanos, darnos a los hermanos como Cristo lo hizo. Debemos recordar cómo Él tomó la iniciativa, se paró cuando nadie se paraba y tomó una toalla, tomó una bandeja y lavó y sirvió a los discípulos y le lavó los pies. Y Cristo dijo, así como he hecho, hagan también ustedes. Pero debemos tomar la iniciativa, debemos ser aquellos que están ahí partícipes en la congregación para nosotros también entender las necesidades que puedan surgir dentro de la congregación. Y también nos enseña, mis hermanos, esto a depender de nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que nos salvó y aquel que nos provee de todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento y para nuestra provisión en este caminar cristiano. Y como Dios ha provisto este medio, debo hablarles a aquellos que todavía no han puesto su confianza en Cristo. Mi amigo, mi amiga, Cristo es el medio por el cual Dios ha dispuesto tu salvación. Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en una cruz, Él fue crucificado, Él fue muerto, Él fue sepultado, pero resucitó también al tercer día y ascendió a los cielos. Esto lo hizo todo para que puedas ser salvado, para que puedas tener una vida eterna, pero solamente la obtienes si te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo. Solamente de esa forma podrás ser parte de la familia de Dios, pues la Biblia dice que mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto se hará realidad si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Solamente en ese momento tus pecados serán perdonados. Serás una nueva persona. Y será visible esto porque desearás la palabra de Dios, querrás estar entre hermanos y ser guiado por el Señor Jesucristo por medio de la iglesia. Y todos verán a una nueva criatura. Hermanos, la iglesia, cada uno de nosotros espera a su Señor. Y la Biblia dice que el Señor viene pronto.
Hermanos, mientras esto suceda, mientras este viene pronto se cumpla, cada uno de nosotros debemos ir abrazando cada enseñanza que el Señor nos da. Debemos procurar ponerlo en práctica. Debemos abrazar. Yo no les pido que me crean. Yo necesito que ustedes, como yo, escudriñen la palabra. Pero cuando la palabra ha sido expuesta y es verdadera, y ustedes al escudriñarla como los bereanos, ustedes concluyen en que esto es así, mis hermanos, es su deber responder en obediencia a nuestro Señor. Debemos abrazar el diseño de esposo, de esposa, de familias. Debemos abrazar el diseño de iglesia para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido por medio de la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, sigamos buscando imitar a nuestro Señor. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor en cuanto al servicio a la iglesia. ¿Ustedes desean servir a Dios? No escucho, parece que no. ¿Ustedes desean servir a Dios? Sirvan a la iglesia. Porque servir a la iglesia es servir a Dios. Hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones, en cada uno, para que cada uno de nosotros pueda darle gloria a Dios con su vida y podamos mantenernos firmes y fieles hasta que el Señor venga.